tardes, estimados estudiantes. Me presento con ustedes. Mi nombre es Francisco Zambrano. Soy licenciado en Educación, mención en Informática, especialista en Planificación Educacional y magíster en Gerencia Educativa. Para este periodo 2024-3 seré el facilitador de la asignatura Introducción a la Computación. Para mí es todo un placer encontrarme con ustedes en este periodo académico. Espero pues todo lo que vayamos a hablar, a discutir y todo lo que va a ser explicado dentro de esta asignatura sea de mucha utilidad para ustedes como cultura general y como conocimiento en la parte de la informática y la computación. Vamos a comenzar con nuestro primer tema o nuestra unidad número 1, llamado Arquitectura del Computador. Vamos a hablar del computador prácticamente desde cero. Vamos a empezar a hablar prácticamente de los elementos que conforman el computador, que es el computador. En primero y en principal vamos a empezar a definir lo que el computador es conocido generalmente como ordenador o computador. Es una compleja máquina que procesa y ejecuta órdenes de diversas índoles para dar como resultado un sinfín de tareas distintas. En todas computadoras se identifican los siguientes componentes: el hardware y el software. Tenemos que estar conscientes de que todo computador o todo dispositivo electrónico está compuesto por un hardware y un software, y estos equipos pues prácticamente permiten la interconexión con otros equipos. El hardware se refiere a la parte física que constituye el computador, todas aquellas partes que se pueden ver y tocar, y el software se refiere a la parte no física, sino a la parte lógica o al funcionamiento del computador, es decir, a todos los programas y a aplicaciones. Vamos ahora a partir de lo que es los componentes del hardware. En este caso específicamente vamos a hablar en primer lugar de la placa o la tarjeta madre. La tarjeta madre es la placa principal o es la estructura interna del computador donde se encuentran los circuitos electrónicos, el procesador, las memorias, las conexiones principales. Para esto cuenta con un software básico conocido como BIOS, que le permite cumplir con sus funciones. Como podemos observar en la imagen que tenemos dentro de nuestra presentación, una tarjeta madre viene siendo la placa principal donde están conectados todos los elementos y periféricos del computador. Es el elemento principal de nuestra máquina. El disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos que se emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos digitales. Se compone de uno o más platos de discos rígidos recubiertos por un material magnético o unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Como se puede observar en la imagen, el disco duro viene siendo un dispositivo prácticamente recubierto de metal, que son varios platos uno sobre otro, pero a su vez tienen un brazo mecánico con un pequeño lector en el cual gira los discos a cierta cantidad de revoluciones, y este disco o brazo magnético permite la lectura de cada uno de sus sectores. Más adelante les iré explicando cómo está compuesto el disco duro. Vamos a hablar ahora de cuáles son los elementos o cómo está compuesta nuestra tarjeta madre. La tarjeta madre, como les hablé anteriormente, viene siendo esta placa principal que tiene todo computador, pero que prácticamente permite la conexión de distintos dispositivos periféricos, pero a su vez permite la interconexión de otros. Tenemos en un principio lo que son los puertos paralelos, los puertos USB y los conectores de audio o las conexiones a red. Vienen siendo todos aquellos dispositivos que permiten la conexión de monitor, teclado, mouse, cornetas, audífonos, en fin, incluso hasta la impresora y lo que son los cables de red, las conexiones a red. El eslón de la tarjeta de video viene siendo aquel espacio o aquella ranura que permite la conexión de varias tarjetas de video para que pueda el computador prácticamente tener un gran procesamiento o poder tener un acceso a páginas o contenido audiovisual. Tenemos las ranuras PCI. Las ranuras PCI son aquellas ranuras que permiten la conexión de otros tipos de tarjetas. Pueden ser de red, de televisión, de internet o cualquier otro tipo de red que podamos conectar a nuestro equipo. Tenemos lo que es el conector joystick, que viene siendo aquel conector que permite la conexión del dispositivo, el dispositivo disquete, que pues prácticamente a estas alturas pues es obsoleto. Más adelante les hablaré de lo que eran los disquetes. Haremos esta vuelta atrás en el tiempo. La BIOS.
La BIOS viene siendo un sistema que trae toda tarjeta madre que permite el encendido, el arranque de cualquier computador. Este es un pequeño sistema, pues prácticamente aquí lo vemos en su hardware, viene siendo un pequeño microchip o un pequeño dispositivo que permite el encendido, el arranque del computador. Tenemos también lo que es la batería o la pila, viene siendo una pequeña pila redonda al estilo de las pilas de reloj que permite pues prácticamente que el computador mantenga la hora y la fecha al día. Tenemos también el conector de almacenamiento y la memoria RAM o las ranuras de memoria RAM, en donde permite pues prácticamente lo que es la conexión de otras memorias e incluso que puedan ampliarse la memoria RAM de nuestro computador. Y por último tenemos el zócalo del procesador. Ese zócalo viene siendo donde se conecta aquel chip o aquel microchip, es decir, el CPU, el verdadero cerebro del computador. El CPU viene siendo un chip de este tamaño más o menos, que viene siendo el verdadero cerebro del computador. Es allí donde se va a conectar. Sobre él normalmente viene un dispensador de calor que permite que este microchip no se derrita debido al gran calor que él emana y este ventilador pues prácticamente refresca esta área. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el disco duro. Como les hablé hace un momento, el disco duro pues son varios platos rígidos uno sobre otro conectados sobre un motor y leídos por un cabezal de lectura y escritura. A su vez, pues este disco tiene varias pistas y varios sectores. Tiene la interfaz de conexión y el puerto de suministro de energía, como podemos observar en esta imagen. Hace unos momentos pues les hablé que de repente pues lo que son el eje central viene siendo donde están conectados todos los discos, todos los platos, pueden ser diferentes cantidades de platos metálicos cubiertos con una capa magnética que permite que el cabezal de lectura y escritura pueda leer todo lo que está allí grabado dentro de la superficie del disco. Pero este brazo también tiene un impulsor eléctrico que permite pues su movimiento y su funcionamiento en la parte magnética. Un disco duro magnético, hard disk, está compuesto por un disco o varios discos iguales colocados uno sobre otro en forma de pila de disco. Son construidos por un material metálico recubiertos por una capa magnética. Ok, vamos a hablar aquí de lo que les comentaba hace unos momentos, lo que eran las pistas y sectores. Observen lo siguiente, al igual que los disquetes, más adelante les hablaré de los disquetes, que eran aquellos discos o aquellos pequeños componentes de este tamaño más o menos que se utilizaban pues a principios de los años 2000 y en los 90 para guardar información como al estilo de los pendrive. Muchos pues los recordarán, otros no, algunos pues debido a la edad de algunas personas, es decir, aquellos que nacieron a partir del año 2000 en adelante, pues no llegaron a conocer esta tecnología porque ustedes pues eran muy pequeños para conocerla. Ya ustedes conocieron lo que eran pues los pendrive y los CDs, que vienen siendo pues prácticamente lo muy cercano o parecido al disquete. Estos permiten grabar mediante la magnetización de las particulares magnéticas que recubren los discos. Los discos, como les comenté hace rato, están divididos por pistas y sectores. Las pistas son las líneas que pueden estar divididas por todo el disco y los sectores son aquellos cuadros de información donde se pueden guardar cualquier tipo de información. Como se puede observar aquí, tenemos un conjunto de sectores marcados en color azul y el lunes club de sectores vienen siendo estos marcados en color verde que pueden estar en diferentes conjuntos de sectores, pero a su vez todos guardarían una información. Cada disco dispone de uno o dos cabezales de lectura y escritura según sea el número de caras utilizadas. Es importante mencionar que también estos discos guardan información en el lenguaje de las computadoras, es decir, el lenguaje que utilizan es el conocido código binario. El código binario viene siendo aquella información o aquella cantidad de información o comunicación o lenguaje por el cual los computadores se comunican y pues su lenguaje está codificado en 0 y 1, 0 y 1, en gran cantidad de ceros y unos que permite el intercambio y el guardado de información. Pero otros dispositivos, como lo puede ser el monitor, permite pues prácticamente el mostrar esa información, pero viene siendo el procesador, el microprocesador, es decir, el CPU, el encargado de codificar y mostrar esa información en un lenguaje, puede ser escrito, un lenguaje escrito, visual, sonoro, audio, en fin, cualquier otro medio de comunicación.
Vamos a hablar ahora sí de la unidad central de procesamiento. Es también llamado el procesador central y por su importancia se le llama el cerebro de la computadora. Es también conocido como el corazón de la misma. Como podemos observar, hace unos momentos les hablé del CPU o de la unidad central de procesamiento, un pequeño tamaño. Como pueden observar aquí, está sujetado por unos dedos. Aquí vemos que el microprocesador viene siendo un pequeño chip de este tamaño, de una cierta cantidad o dimensión de medidas en centímetros, que puede ser conectado dentro del zócalo del microprocesador, es decir, dentro de la tarjeta madre. Controla todas las operaciones efectuadas por la computadora y tiene como función ejecutar las operaciones de procesamiento de datos, aritméticas y lógicas, así como también la organización y la coordinación del funcionamiento de los componentes de la computadora. Este microprocesador es el encargado de ejecutar y prácticamente procesar y traducir pues toda la información que viene en lenguaje o código binario, en la comunicación entre otros computadores o en la comunicación del mismo computador, para que pueda ser interpretado por nosotros los usuarios finales. Partes del CPU. La CPU está dividida prácticamente en dos partes, que es la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Cuando hablamos de la unidad de control, viene siendo el centro nervioso de la computadora, ya que desde ella se controlan y se gobiernan todas las operaciones. Pero cuando hablamos de la unidad aritmético-lógica, es la unidad encargada de realizar operaciones de elementos tipo aritmético, suma, resta, multiplicación y división, y de tipo lógico como comparaciones. Como podemos observar en este pequeño gráfico que tenemos acá, la información puede entrar a través de la memoria principal. Al momento que nosotros transcribimos cualquier información y la guardamos dentro del computador, va a quedar guardada en primera instancia en la memoria principal. Luego, para ser guardada y para ser procesada, va a pasar de la memoria principal, va a la unidad de control, es decir, ella es la que va a coordinar y va a controlar cuál es la operación y a dónde va a ir. Una vez de allí, se descodifica en instrucciones de comandos y pasa a la unidad aritmético-lógica, donde se ejecutan una serie de comandos lógicos para saber qué tipo de información se está guardando. Una vez hecho esto, esta información pasa nuevamente a la unidad de control para luego ser almacenada los resultados en la memoria. Primero pasa a la memoria principal. Una vez hecho este proceso, podemos guardar esta información y pasaría de la memoria principal a la unidad de control, luego a la unidad aritmético-lógica, donde es decodificada y ejecutada los comandos para luego ser guardada, ahora sí, en la memoria principal. Este es un proceso en ciclo que prácticamente se puede repetir una infinidad de veces o la cantidad de veces que el usuario final del computador le está diciendo dicha información. Bien, continuando ahora, vamos a hablar de lo que son las unidades de entrada y salida que pueden tener todo computador. Cuando hablamos de las unidades de entrada y salida, son todos aquellos dispositivos que se conectan a la computadora para dar información al mundo exterior. Permite que los usuarios se comuniquen con las computadoras o las computadoras mediante otros equipos. Tenemos unidades de entrada, unidades de salida, pero en el medio de esta gráfica observen que tenemos unidades mixtas. Cuando hablamos de unidades de entrada o periféricos, que es otra manera de llamarlas unidades de entrada y salida, periféricos vienen siendo por lo menos el ratón o el mouse, el micrófono, escáner, teclado, la cámara web, el joystick o la palanca de juegos. Los de salida tenemos como los altavoces o corneta, el sintetizador de voz, el monitor, perdón, el plotter y la impresora. Vienen siendo algunos de los dispositivos de salida. Ahora hay una pequeña unidades o una gran cantidad de unidades que se le conocen como periféricos mixtos o unidades mixtas. Mixta quiere decir que son entrada y salida al mismo tiempo. Son aquella cantidad de periféricos que permite la entrada y salida de información. Aquí tenemos las pantallas táctil, tenemos el disco duro, tenemos los pendrive, tenemos el modem y tenemos los CDs y DVDs. Estos son dispositivos que permiten la entrada y salida de información de cualquier dispositivo electrónico. Con las computadoras solo se entiende y se trabajan con su propio lenguaje basado en bits, que viene siendo 0 y 1, es decir, código binario. Cuando vean este lenguaje de 0 y 1, recuerden lo que es código binario, es decir, trabajado en bits. Entonces, las unidades de entrada y salida hacen la conversión necesaria para lograr la comunicación entre el usuario y la computadora para que sirvan de interfaz. Es decir, que prácticamente estas unidades son las que permiten la comunicación y son el intermediario entre el computador y el usuario final.
Volvamos a hablar un poquito de los dispositivos de entrada, que vienen siendo estos dispositivos que captan y digitalizan todos los datos introducidos por el usuario o por otros usuarios y los envían al ordenador para ser procesados. Los más conocidos son los que tenemos aquí: el teclado, el mouse, micrófono, el joystick, el escáner, la webcam, cámara digital y la cámara de video. Vamos a pasar ahora con las unidades de salida, que son los dispositivos que muestran o proyectan información hacia el exterior del computador o ordenador. La mayoría son para informar, alertar, comunicar, proyectar o dar a un usuario una cierta información. De esta misma forma se encarga de convertir los impulsos eléctricos en información legible para el usuario. Sin embargo, no todos en este tipo de periféricos la información pasa al usuario final. Por ejemplo, hay algunos dispositivos que simplemente la guardan sin mostrarla. Pero aquí tenemos algunos ejemplos que sí permiten mostrar la información y que permite la salida de información de diferentes maneras, como son el monitor o la pantalla, los auriculares, la impresora, los altavoces o cornetas, el teléfono fax, que pues prácticamente ya es obsoleto, las tarjetas gráficas, el escáner de microfields o las tarjetas de sonido. Vienen siendo algunos de los dispositivos de salida. Bien, vamos a hablar ahora de los tipos de procesadores actuales para el año 2024. ¿Cuáles son los procesadores pues, que más se están utilizando en la actualidad? Actualmente Intel Core pues está trabajando con su línea de i5, i7 y i9. Viene siendo uno de los procesadores más potentes que hay en la actualidad en el mercado. Por lo menos procesadores i9 vienen siendo los más avanzados de Intel en la actualidad. Pero también tenemos el AMD Ryzen. AMD Ryzen también es una serie de dispositivos bastante buenos con una gran capacidad de información. Por aquí tenemos una lista de los dispositivos como son el i7, el i9 de Intel, el Ryzen 5800X, el Ryzen de AMD de 7800X3D, el Intel i5 y también tenemos el AMD Ryzen 7 de 5700G y el AMD Ryzen 7 de 5700X. Vienen siendo diferentes dispositivos, diferentes tipos de procesadores que en la actualidad están dando la talla y vienen siendo los más vendidos en el mercado mundial. Claro, equipos con este tipo de microprocesador pues oscilan actualmente de los $500 en adelante, 540, $570, dependiendo del tipo de procesador, tipo de memoria RAM y disco duro que tenga este dispositivo electrónico, que sea computador de mesa, una PC, un computador cualquiera que se pueda tener en un hogar, o también una laptop que viene también con estos mismos cantidad de dispositivos. Ok, las CPU más comúnmente utilizadas son las PC. Estas están hechas por Intel. Desde la IBM se eligió el chip Intel 8088 para el PC IBM original. La mayoría de los clones de la PC están utilizando alguna de las CPU de la serie Intel. ¿Qué nos quiere decir esta información? Que desde que salió pues la primera procesador que viene siendo de la empresa IBM, pues prácticamente todas las empresas se basaron en un clon referido a lo que era CPU original de Intel o este chip que era el 8088, uno de los primeros procesadores. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos pues un procesador o un microprocesador de Motorola que es utilizado para la serie de ordenadores Macintosh de Apple, utilizados originalmente para esta serie de computadores o microprocesadores Motorola, que era el 68000. Pero las PC de Motorola utilizan un conjunto de instrucciones diferentes a las PC de Intel. Es decir, es aquí donde se diferencian prácticamente los computadores de Apple con los de Microsoft, ya que al utilizar diferentes microprocesadores, pues se tienen diferentes capacidades de información y diferentes conjuntos de instrucciones. Pero también pues podemos observar cómo es también la CPU de Intel, exactamente una Intel 9. Aquí podemos ver todo lo que es el Intel Core, el i9, viene siendo toda la capacidad de información que tiene este poderoso microprocesador que en la actualidad está ganando una gran talla dentro del mercado mundial. Vamos a hablar ahora de la memoria principal. La memoria principal está conformada por posiciones de almacenamiento de direcciones, celdas elementales de memoria, en donde se pueden almacenar en bits, que representa una letra, un número, un carácter de control.
Como una unidad de medida de memoria se utiliza el término byte, el cual se agrupa por 8 bits, es decir, de 0 y unos. Es decir, cuando hablamos de un byte, vienen siendo 8 bits, es decir, viene siendo un elemento o un octeto de 8 dígitos de ceros y unos. Ejemplo, 01010101 viene siendo un octeto, esto viene siendo un byte que equivale a 8 bits, ¿ok? Cuando hablamos de un byte, viene siendo uno de los términos más bajos de la memoria, uno de los términos de almacenamiento más bajos de memoria. Esto se refiere a 8 bits. El tamaño de la memoria principal se mide en la cantidad de bytes que se poseen o se pueden almacenar. Generalmente se expresa en múltiplos de las unidades básicas del byte. Es decir, cuando hablamos del byte, viene siendo la unidad más básica de almacenamiento existente. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso de la información o de las unidades de almacenamiento de información conocidas. Tenemos el kilobyte, que viene siendo las unidades más pequeñas. Cuando hablamos de un kilobyte, se refiere a 1024 bytes, a 1024 bytes. Pero cuando hablamos, pasamos a lo que son los megabytes, es decir, un megabyte son 1024 kilobits. Así que tenemos que tener cuidado que cada vez que pasamos de un kilobyte a un megabyte son 1024 de información. Es decir, la unidad aumenta 1024 cada vez. Es decir, un kilobyte son 1024 bytes, un megabyte son 1024 kilobytes. Y cuando pasamos a un gigabyte son 1024 megabytes. Pero después del gigabyte vienen son los terabytes. Cuando hablamos de un terabyte o de un tera son 1024 gigabytes. Ya pues vamos hablando del terabyte como la mayor cantidad de información que se está manejando actualmente en capacidades de información o capacidad de memoria. ¿Cuáles son las características que puede tener la memoria RAM? Está formada por posiciones de almacenamiento direccionable al azar o de forma aleatoria. Es decir, toda la información que se guarda dentro de la memoria RAM es de forma aleatoria, pero esta solamente se guarda de forma momentaria. RAM significa RAM Accessed Memory. El contenido de las distintas localizaciones que conforman pueden ser cambiadas fácilmente. Por lo general es única, es volátil y su contenido se pierde al apagar la computadora. Su capacidad es limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que la memoria RAM es una memoria provisional, es una memoria momentánea que no va a guardar la información de manera permanente. Para guardarla de manera permanente, tenemos que guardarla en la memoria principal o en la memoria, digámoslo de esta manera, dentro de nuestro disco duro, para que esta información sea guardada y se mantenga totalmente segura. Ok, antes de finalizar con esta clase, mis estimados estudiantes, déjenme recordarles lo siguiente. Dentro del aula virtual ya tenemos nuestra primera actividad. Esta primera actividad es durante esta primera semana de evaluación. Por favor, les recomiendo que lean muy bien la hoja de trabajo, revisen bien la plataforma, revisen la actividad muy bien que se les está pidiendo. Y eso sí, por favor, les recuerdo, está prohibida la entrega de lo que son archivos PDF. No se pueden entregar archivos PDF, está totalmente prohibido. Solamente se va a permitir la entrega en el tipo de archivos que se les está pidiendo dentro de la hoja de trabajo. Por favor, vamos a leer. No olviden leer muy bien la hoja de trabajo y la información que les estoy dejando. Bueno, mis estimados estudiantes, no me queda más nada que decirles, sino despedirme de ustedes y que espero que en la próxima oportunidad podamos tener una mejor comunicación, ustedes puedan conectarse y pues cualquier eventualidad estoy a la orden para ustedes en los canales de comunicación que ya les indiqué y por la plataforma de nuestra institución. Que estén muy bien, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.